del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El asunto que voy a tratar es un asunto de vital importancia, pero es como lo que pasa en el organismo humano. Los órganos más importantes están ocultos, como son el cerebro, el corazón o los pulmones. Están ocultos y sin embargo de ahí depende la vida de todo el organismo. Así pasa con la música. No se le da ninguna importancia, como si fuera una cosa accidental, secundaria, y no es así. Porque la música tiene un influjo definitivo sobre la psicología humana, sobre la persona humana, de tal manera que podemos decir que de la música depende la conducta humana. En la experiencia pastoral me he encontrado con casos como este. Una madre vino a mí angustiada porque el hijo se había hecho adicto a la música que llaman música moderna, como es el rock y derivados, y desde que empezó a oír esa música cambió totalmente. Era un muchacho bueno, se hizo rebelde, se hizo insoportable. Otro caso terrible que me encontré en mi vida, un matrimonio y una familia hermosas. Pero alguien le dio al papá una grabación de música rock. El papá cambió totalmente. Para no alargarme, todo acabó en que abandonó su hogar. Abandonó a la esposa, abandonó a los hijos. La hija pequeña le decía, no te vayas, papá, no te vayas. Él dudó por un momento, pero se fue. Hasta tal punto influye la música sobre la naturaleza humana, sobre la persona humana. Si la música es mala, hace malo al que la oye. Si la música es vulgar, hace vulgar al que la oye. Si la música es buena, hace bueno al que la oye. Ese es el influjo definitivo. Por eso digo que es como el cerebro o el corazón en la iglesia, porque de ahí depende toda la vida de la iglesia. No es cuestión solamente, que sí lo es, de cultura. Sí lo es, por supuesto, porque las obras musicales más importantes de la historia son obras religiosas, como en todos los demás artes, sino que es un asunto de pastoral, de la calidad de la música que se usa en la iglesia, depende la calidad de las celebraciones eclesiásticas y de la misma vida de la iglesia. He visto otros casos también muy clarísimos. Un joven que estaba dudando entre hacerse protestante o no, fue invitado a una celebración con este tipo de música. Al salir, dejó el catolicismo y se hizo protestante. Otro caso, una señora que fue con sus hijos a misa. Empezó la música de este estilo que se usa ahora y los jóvenes, no ella, ni un anciano, los jóvenes le dijeron a su madre, mamá, vámonos, y se salieron. Pero en general esto es raro. Por lo general la gente soporta o hasta se complace en este tipo de música. Y con eso lo que pasa es que se desvía del objeto principal de la iglesia y de la liturgia, que es Dios. El Papa San Pío X, Papa y santo y músico, cuando fue elevado al trono pontificio en 1903, lo primero que hizo fue un documento sobre la música sacra, un documento importantísimo. El motu proprio quiere decir por propia iniciativa, el motu proprio tra le sollecitudini, en donde dice que la principal
preocupación de la Iglesia universal, del trono pontificio y también de toda iglesia particular, es el decoro del culto cristiano. Hemos olvidado que el culto se dirige a Dios, no a la gente. Se dirige a Dios. Y por lo tanto, a Dios debemos darle lo mejor. En las circunstancias que sea, pero lo mejor. No cualquier cosa, ni lo peor, sino lo mejor. Debemos esmerarnos. Y desgraciadamente, como digo, se le da mucha importancia a otras cosas que sí la tienen, como son el edificio del templo, los ornamentos, los vasos sagrados, las bancas, todo el ajuar de la iglesia, sí. Pero se deja al último la música. Y es lo primero, porque de la música depende, repito, la actitud que toman los fieles en la acción litúrgica. Una actitud mundana, una actitud incluso pecaminosa, o una actitud piadosa, una actitud de unión y de elevación a Dios. La iglesia es para eso, para salvar al hombre, no para distraerlo y menos para llevarlo hacia una cosa mala. Y por eso el Papa San Pío X dice en su documento: la principal preocupación de la Iglesia y del Sumo Pontífice y de toda iglesia particular es el decoro, es decir, la hermosura de la casa de Dios. Y dentro de esta hermosura de la casa de Dios, sobre todo, la acción litúrgica. No tanto los objetos, que sí, repito, son importantes, cómo no, sí lo son, sino lo que es palabras, cantos, movimientos, gestos, actitudes corporales. Todo esto es mucho más importante, porque todo esto es lo que manifiesta el interior o lo que influye en el interior del hombre. Entonces el Papa, que acababa de subir al trono pontificio, decididamente hizo ese documento. En su tiempo había invadido la liturgia un tipo de música de corte operístico. Era el apogeo de la ópera italiana y alemana y francesa. Entonces, ese tipo de música había entrado en la liturgia. Los textos se cantaban con músicas de aria, de cavatinas, lo que se usa en la ópera. Y claro, esto distraía a la gente. La tenía contenta, pero la distraía. La sacaba de lo principal. Y entonces el Papa sintió esta urgencia e hizo el documento en donde restablece la música sacra de la Iglesia y da normas para reformar la música en toda la Iglesia. Da unos principios generales en los que dice primero la música sagrada como parte integrante de la solemne liturgia. Esto es muy importante. Todo lo que hay en la liturgia es parte, es instrumento, es ambiente, pero el canto no. El canto es la misma liturgia. Tanto es así que los orientales no rezan, cantan. Toda la consagración y todo lo cantan siempre. El canto es la misma liturgia, porque el canto es la oración y la forma más delicada y más hermosa de hacer oración. Por eso San Agustín o alguno de estos grandes dijo: el que canta ora dos veces. De manera que la música es parte de la liturgia, es la liturgia.
y por lo tanto tiene más importancia que todo lo demás, que ornamentos, que altar, que templo, que todo, porque es la liturgia. Y no solamente es la liturgia, sino es la liturgia en su forma más expresiva, más hermosa y más solemne. Por eso se le debe dar tanta importancia. Y luego el Papa da unas características que debe tener la música sacra para ser de veras sacra. Dice, la música sacra debe estar a tono con la liturgia y debe, por lo tanto, tener una bondad de formas. Y tiene que ser universal. Debe ser santa. Quiere decir que la música en la liturgia no debe ser imitación de la música profana. Cuando digo profana no digo mala. Podría, y de hecho desgraciadamente, a veces en la liturgia se ve música francamente mala, moralmente mala. No, no me refiero a eso. Sino música buena, pero que se cante en fiestas, en banquetes, en serenatas, en lo que ya sabemos que se usa en el mundo, que es bueno, pero no es para la liturgia. Es muy curioso que para esto de la música les da lo mismo cantar lo que sea. Es, digo yo, como si una mamá quisiera arrullar a su bebé y le cantara el himno nacional. Pues, ¿qué es malo el himno nacional? ¿Es feo? No, es preciosísimo, es muy hermoso, pero no es para arrullar el bebé. Es como si un joven va a dar serenata a la novia, pues no le canta la marcha Zacatecas, le canta una canción romántica. Es como si en un desfile militar quisiera tocarse un vals, pues es ridículo, hay que tocar una marcha. Entonces, si queremos alabar a Dios, la música tiene que estar a tono de Dios.